Hola, qué bendición de nuestro Señor Jesucristo para poder estar juntas nuevamente y aprender más de Él. Hoy meditaremos en el pasaje de Nehemías capítulo 8 del verso 9 al 18. En la lección anterior vimos cómo el pueblo se había alegrado de escuchar la palabra del Señor. Tanto el sacerdote Esdras como los levitas hicieron entender las escrituras. Ahora, luego de irrumpir en alabanzas y tener gozo de comprender los mandamientos del Señor, vino un reconocimiento de su pecado. Todo el pueblo lloraba al saber que estaban en pecado delante de Dios. Su corazón estaba quebrantado por sus desobediencias y por la gran misericordia de Dios para con su pueblo. Así debemos responder nosotras, amadas hermanas, cuando al ser confrontadas a la luz de la palabra del Señor, debemos tener un profundo dolor por haber transgredido la ley del Señor y haber ofendido su santidad. Este dolor solo puede ser producido por el Espíritu Santo al momento de leer y escuchar la palabra de Dios. Esto no viene de una manipulación emocional de un coach o conferencista supuestamente cristiano. Esto viene por oír la palabra del Señor, que como dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. La palabra de Dios produce dolor cuando estamos en falta, produce arrepentimiento y produce confesión de pecado, como explicaría el apóstol Pablo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, si la tristeza que tenemos es por un genuino y consciente reconocimiento de pecado y este produce arrepentimiento para perdón y confesión delante del Señor, está bien. De este dolor no debemos arrepentirnos, de llorar, de estar quebrantados delante de nuestro Dios a quien le hemos fallado. Pero, el gran pero, la tristeza que tiene el mundo por oír la palabra de Dios y pensar que debe dejar su pecado y esto les produce dolor, les entristece y no produce arrepentimiento, entonces está bajo condenación y sigue muerto en sus delitos y pecados. Ahora, el corazón humano es engañoso. He conocido personas que botan lágrimas de cocodrilo, como dice la frase, ante una amonestación con las escrituras y luego les preguntas de qué se están arrepintiendo y dicen que no saben, solo que se les salen las lágrimas por la circunstancia que experimenta. Es decir, es una tristeza vana que no proviene del Espíritu Santo, sino de la carne, y por eso no hay cambio de vida. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay un corazón sumiso a la palabra de Dios, por lo tanto, tampoco se somete al Señor. Vive una falsa cristiandad. El pueblo de Judá oyó la palabra de Dios y fue quebrantado. Un resultado hermoso, pero no podían quedarse en el lamento, porque el Señor, aunque recibió con gracia y misericordia al espíritu quebrantado, también les otorgó el perdón y por ello debían alegrarse. Por eso Nehemías, Esdras y los levitas dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estos siervos de Dios discernieron que hubo un verdadero arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo y la palabra. Por lo tanto, debían aferrarse al perdón del Señor y tener gozo de haber sido perdonados. Permítanme contarles una pequeña parte del testimonio de mi conversión al Señor. Recuerdo que estuve en una prédica
a los 15 años y comprendí mi condición de pecado delante de Dios y confesé mis pecados y le pedí al Señor que me limpiara. Pasé al frente, como era la costumbre en la iglesia donde yo estaba, y luego una hermana me aconsejó para asegurarse de que había comprendido el Evangelio. Yo regresé a mi casa con una alegría indescriptible. Les conté a mis padres y a mis hermanos lo que había entendido. Claro, me miraron como bicho raro, pero me vieron con tanto gozo que creo que nadie se atrevió a decirme nada feo en ese momento. Ya luego vinieron las pruebas en mi familia, pero esa es otra historia. Lo que quiero graficarles es que cuando uno es consciente de que ha sido perdonado, de que ha sido salvado, el gozo es inmenso y uno no puede callar lo que Cristo ha hecho en el corazón. Eso era lo que Nehemías, Esdras y los levitas querían que entendiera el pueblo. Sí, hay quebranto por el pecado, pero es mucho mayor la gracia y la misericordia del Señor, las cuales debían ver en sus vidas. Por eso les dicen a grandes y a chicos. Dice el texto en el verso 10, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Permítanme parafrasear este verso. Ellos dijeron al pueblo, vayan, coman grosuras, la carnecita con su grasa. Y bueno, un paréntesis, y a nosotros que nos han hecho creer que la grasa animal es mala. Bueno, cierro paréntesis. Les dicen, beban vino dulce. Esto no es un permiso o licencia para embriagarse, puesto que por cultura judía el vino fermentado era terciado con agua, una parte de vino y 2 de agua, por si acaso. O también pudo ser el zumo de recién prensado de uva, donde la dulzura de la fruta es más notoria al paladar. Bueno, si te preocupa mucho cómo era el vino que mandó a tomar Nehemías y Esdras, y que fueron alentados a disfrutar, ya le preguntarás a Nehemías en el cielo si esto te es muy relevante. El punto es, lo que querían enseñar al pueblo es que aprendieran a entregar su dolor y arrepentimiento en manos del Señor y que el gozo de saberse perdonados sea la fuerza para vivir en santidad delante del Dios, quien es 3 veces santo. Así que los levitas ayudaron a ir entre el pueblo para callar el llanto y proclamar que era un día santo. Lo que nosotros podemos entender es que los levitas alentaron a las personas a ver lo hermoso de ese día, donde el Señor obró en los corazones. Ese día fue bendito, así como lo fue el día en que nos convertimos al Señor y nos aferramos a su gracia y perdón. ¿Qué hizo el pueblo ante este llamado al gozo? Dice la palabra en el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué lindo! Todos compartieron su gozo, incluso siendo generosos con quienes no tenían que comer. Siempre será así entre los creyentes. Cuando hay gozo en el corazón, las acciones de un verdadero creyente llevarán a la unidad y al compañerismo santo. Dice el verso 13 que el día siguiente se reunieron las cabezas de familias, sacerdotes y levitas delante de Esdras para entender las palabras de la ley. Es interesante que estos varones vieron la necesidad de buscar al sacerdote para que les enseñe la palabra. No se contentaron con lo que ya habían oído 6 horas el día anterior, sino que quisieron aprender más y lo querían hacer en grupo. Todos fueron a aprender la palabra. Hermanas, cuando en una iglesia los varones buscan aprender la palabra del Señor, ser enseñados por su pastor, cuando ven que es necesario crecer en el conocimiento de las Escrituras, les aseguro que sus familias tienen un resguardo sobrenatural por disponer su corazón a ser instruidos en la palabra de Dios. Por eso, animen a sus esposos a venir los martes al estudio de varones o conectarse a la clase virtual de los miércoles.
Hay ganancia para su matrimonio, hay ganancia para toda la familia. Recuerden, el Señor obra por medio de su palabra y por la obra de su Espíritu, que les enseña la verdad para vivir una vida que les agrada al Señor. Estos hombres notaron que en la palabra de Dios decía que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque estaban en el tiempo de hacerlo, según lo establecido por el Señor en la ley. Y se pusieron manos a la obra, y todo el pueblo salió para traer ramas y habitar por 7 días en tiendas. Con esta celebración recordaban que ellos habitaron en tiendas en Egipto hasta que Dios los llevaría a la tierra prometida. También era tiempo de cosecha y debían ser agradecidos por su provisión. Y al celebrar esta fiesta solemne, hubo alegría muy grande. Dice el versículo 17. Ni siquiera en los tiempos de Josué se celebró con tanto regocijo como en ese tiempo de Nehemías y Esdras. Cuán importante es mantener vivas las celebraciones que nos llevan a meditar en familia lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Mostrar a nuestros hijos la disciplina de congregarnos domingo a domingo para celebrar el hecho ciertísimo de que Cristo ha resucitado y que vendrá por segunda vez. Aprovechar las fechas de Semana Santa y Navidad para compartir con otros el Evangelio de Salvación, esto es algo que no podemos dejar de hacer. Por eso, el Señor mandó a que su pueblo se reuniera continuamente y celebraran fiestas en las que recordaban lo que el Señor había hecho por ellos. Hoy en día tenemos cada domingo la oportunidad de enseñar a nuestros hijos y nietos a honrar a Dios y recordar sus bondades y adorarle porque Él es digno. Si tú no eres consecuente con esta prioridad como creyente, déjame decirte que luego no te quejes de que tus hijos estén alejados de Dios. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.